En un partido de fútbol, ¿qué jugador es más importante? ¿El que hace los goles o el que evita que el equipo contrario anote? En el Mundial de Brasil 2014, la selección alemana de fútbol se coronó como campeón mundial por cuarta ocasión en su historia. Se habló mucho de las increíbles atajadas de Manuel Neuer, del récord histórico de Miroslav Klose, incluso del gol en la final de Mario Götze. Pero sin duda, el jugador clave para que los teutones salieran campeones de la justa mundialista fue Bastian Schweinsteiger. En la vida, todo debe de tener un equilibrio, y el fútbol no es la excepción. Es tan importante atacar como defender. Un mediocampista debe dominar ambas facetas del juego. Es por eso que su posición está en el centro del campo. Desde ahí, la distancia que debe recorrer para recuperar el balón cuando su equipo está defendiendo es la misma que debe de recorrer para acompañar la jugada cuando su equipo está atacando. Un mediocampista debe de ser un jugador total para tener presencia en las dos áreas. En geometría, cuando hablamos de un punto equidistante, nos referimos a un punto que se encuentra a la misma distancia de los dos extremos de un segmento de recta. Bienvenidos a la materia de geometría analítica. Soy el licenciado Héctor Hernández. A continuación veremos el tema punto medio. Vamos a empezar con el tema de punto medio. Aquí, regresándonos al video anterior, recordemos que vimos el concepto de razón, que lo representáramos como R, y nos daban un número, ¿verdad? Por ejemplo, la razón era igual a 2. Eso quería decir cuántas veces cabía la distancia desde a un punto intermedio, desde A a P, en la distancia de P a B. Aquí en punto medio, pues es el punto que está justo a la mitad de un segmento de recta, ¿sí? Por lo tanto, la razón del punto medio siempre va a ser 1. En este segmento de recta, si por aquí está el punto P, este es el punto A y este es el punto B, cuando la razón es 1, ¿por qué? Porque la distancia de A a P cabe una vez solamente en la distancia de P a B. Eso solamente como recordatorio y por si se lo llegan a encontrar por ahí más adelante. Ahora, las fórmulas que vamos a utilizar para calcular el punto medio son estas. Debemos de calcular las coordenadas, entonces para calcular la coordenada en X es X2 más X1 sobre 2. Y para calcular la coordenada en Y, Y2 más Y1 sobre 2. Bien, aquí les puse un ejercicio sencillo para que lo vayan entendiendo, y ahorita vamos a pasar a hacer un ejercicio más completo. Entonces yo creo que con un solo ejemplo es suficiente para entender cómo calcular el punto medio, y después vamos a ver otro ejercicio donde tienen que recordar cosas que vieron el semestre anterior en la materia de geometría y trigonometría. Bueno, aquí me piden calcular el punto medio de el segmento AB, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos dos letras y una rayita arriba, quiere decir que es un segmento entre esos dos puntos. El punto A, aquí tengo sus coordenadas, y el punto B, estas son sus coordenadas. Este es mi plano cartesiano, eje de las X, eje de las Y. Eso creo que ya lo dominan. Lo primero que voy a hacer es, obviamente, ubicar los puntos en el plano. El punto A en 2,8. Tenemos 1, 2 en X y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
como por aquí así más o menos. Tendría el punto A. El punto B sería en el 1,1. Entonces el punto B sería más o menos por aquí. Uno de esos dos puntos, porque ese es el segmento de recta, y lo que voy a buscar es las coordenadas del punto que queda justo en medio, o más bien que divide a este segmento de recta en dos partes iguales. Entonces, bueno, para calcular el punto medio voy a utilizar las fórmulas que me están dando aquí. Perdón, aquí me pasó, punto B. Entonces vamos a calcular las coordenadas del punto medio. ¿Sí? Le pueden poner así o bien le pueden poner otra letra. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Para calcular las coordenadas, primero necesito yo sustituir x2, x1, y2, y1. Bueno, ¿quién es x2 y quién es x1? Recuerden, a la primera x, este es el de las x, este es el de las y. X y y. Al primer punto le vamos a llamar x1, y1, y al segundo punto x2, y2. Y ahora sí, pasamos a sustituir. Lo voy a hacer aquí abajo, para que no nos quite mucho espacio allá. Entonces vamos a poner la coordenada en x, x2, que es 1, más x1, que es 2, sobre 2. Así me lo marca la fórmula. Y para calcular la coordenada en y del punto medio, y2, que es 1, más y1, que es 8, sobre 2. Tal cual me lo marca la fórmula. Entonces, primero vamos a calcular la coordenada en x. 1 más 2 me va a dar 3 sobre 2. Y el segundo, la coordenada de y, 1 más 8, serían 9 sobre 2. Entonces, lo pueden dejar así en fracción o bien lo pueden cambiar a decimal. Yo les recomiendo fracciones, es un poco más sencillo. 9 sobre 2. Entonces, el punto medio se encuentra en las coordenadas 3 medios, 9 medios. ¿Dónde quedaría el 3 medios? Sería como aquí, pasadito sería en el 1,5. Y el 9 medios es igual a 4 enteros y un medio. 1, 2, 3, 4 y un medio. Unimos estas dos coordenadas y por aquí así estaría el punto medio. Entonces, de esa manera es como se calcula el punto medio de un segmento de recta. ¿Sí? Se pueden fijar, el punto quedó exactamente a la mitad de este segmento de recta. En el caso que en algún ejercicio a ustedes el punto medio les quede fuera del segmento de recta, entonces tendrían bien que revisar su procedimiento, porque probablemente por ahí en algún paso se equivocaron. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Calcular el punto medio de un segmento de recta. Ya vimos que es algo muy sencillo. Entonces vamos a resolver este problema que es un poco más detallado. Primero tenemos que leer las instrucciones. Calcular las coordenadas del baricentro del triángulo cuyos vértices, subrayar vértices, son los puntos, y me da 3 puntos a ubicar aquí en mi plano cartesiano. Estos conceptos pues ya los deben de conocer, los vieron en la materia de geometría y trigonometría el semestre anterior, pero pues para los que no recuerdan vamos a refrescarles un poco la memoria. Triángulo, pues obviamente es esta figura geométrica que ya la conocen, de 3 lados. Los vértices serían como que los piquitos del triángulo, ¿verdad? Con este y este. Estos serían los vértices. Y el baricentro, ¿sí?
vamos a ver cuál es. Cada uno de los lados del triángulo, si ubicamos justo en la mitad, ¿sí? Este es el punto medio y el punto medio y el punto medio. Tenemos los puntos medios de los tres lados del triángulo. Lo vamos a unir con el vértice opuesto, ¿sí? ¿Cuál es el vértice? Habíamos quedado que son estos piquitos, ¿sí? Este es el punto medio, con el vértice opuesto sería con este. Este es el punto medio con el vértice opuesto y este punto medio con el vértice opuesto. Aquí, donde se juntan estas tres líneas, ¿sí? Las tres líneas que dividen a cada uno de los lados del triángulo en dos partes iguales, es lo que se conoce como baricentro. Entonces, bueno, ya una vez que recordamos eso, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues calcular las coordenadas de este punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Si se fijan, primero tengo que ubicar el punto medio de cada uno de los lados del triángulo. Después lo voy a unir con el vértice opuesto, ¿sí? Los vértices son estos que me están dando aquí. Y al final voy a checar aquí en mi plano en qué coordenada está el baricentro, ya una vez que haya unido los tres puntos. Entonces, bueno, vamos a empezar para que vayan entendiendo sobre la marcha. Primero, pues bueno, ya tenemos acá las fórmulas para calcular los puntos medios. Antes de eso, por lógica, tengo que ubicar los puntos que me están dando en el plano cartesiano. El punto L en menos 4,2. 1, 2, 3, 4, 2. Este sería el punto L. El punto R, 3,1. 1, 2, 3, 1. Este sería el punto R. Y el punto C, menos 5, menos 6. Sería menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Por aquí así sería el punto C. Ahora voy a unir cada uno de los puntos, L con C, así, L con R y C con R, para formar un triángulo. Ahí como me quedó un poco chueco los trazos, lo más probable es que de repente el punto medio vaya a quedar aquí o vaya a quedar acá, pero ya sabemos cuál fue el motivo. Ya ustedes, al realizarlo en su cuaderno de cuadrícula, les va a quedar en exactamente donde debe de estar. Ahora, primero vamos a calcular los puntos medios, ¿sí? Voy a empezar con uno de los lados del triángulo, el que yo quiera. Yo voy a escoger el L a R, este segmento de la recta. Entonces, voy a utilizar estos para calcular el punto medio, ¿sí? Al que voy a llamar, como es LR, lo voy a llamar C'. C', pueden utilizar la letra que quieran. Yo voy a utilizar C', ahorita les explico por qué. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Solamente estos dos puntos, L y R. C no, porque está acá de este lado, ¿sí? Solamente L y R. Entonces a L lo voy a llamar X1, Y1, y a R, X2, Y2, ¿sí? Solamente estos dos porque es el segmento de recta con el que estoy trabajando. Ahora, el siguiente paso es sustituir estos valores en estas fórmulas. Lo voy a poner aquí abajo. Después voy a tener que ir borrando para calcular las demás coordenadas. Primero en X, ¿qué me dice la fórmula? X2 más X1 sobre 2. ¿Quién es X2? El 3. Entonces voy a poner 3 más X1. ¿Quién es X1? El menos 4. Menos 4 sobre 2. ¿Sí? Es lo que me marca aquí la fórmula. Ahora en Y, Y2 más Y1 sobre 2. Y2, que es 1, más Y1, que es 2, sobre 2. Este paso pues está sencillo, ya lo vimos en el ejercicio anterior, simplemente sustituí. Ahora voy a realizar las operaciones. Pongo el 3, más por menos es menos, pongo el 4 sobre 2. Esto es igual, 3 menos 4 me va a dar menos 1 sobre 2. Entonces la coordenada de X para C' sería menos 1 medio. Lo pueden dejar así o bien
ponerlo como menos 0.5, pueden utilizar decimales. Yo les recomiendo practicar fracciones, además de que es un poco más sencillo, pero si lo hacen en decimales no hay ningún problema. La coordenada en y, 1 más 2, sería 3 sobre 2. Y así quedaría, no se puede simplificar más esta fracción. Entonces quedaría 3 medios. Entonces las coordenadas, voy a borrar para que no se nos vaya amontonando. Las coordenadas de C' serían menos 1 medio, 3 medios. Vamos a ubicarlas en el plano a ver si nos queda el punto fuera del segmento de recta. Recuerden que cuando eso pasa, quiere decir que tuvimos algún error en el cálculo. Entonces primero, menos 1 medio, sería por aquí así, menos 1 medio, con 3 medios. Sería como por aquí así, aquí así. Entonces este sería el punto medio, al que voy a llamar C'. ¿Por qué lo llamé C'? Recuerden que este punto medio lo voy a unir con el vértice opuesto. ¿Quién es el vértice opuesto? La C. Entonces yo por eso le puse C'. Pero ya saben que al menos conmigo no hay ningún problema. Que le pongan la letra que ustedes elijan. Solamente especifiquen que es el punto medio de este segmento de recta. Ahora vamos a escoger otro segmento, el que queramos. Voy a escoger LC, ¿sí? Como es LC, lo voy a llamar R'. Abrimos paréntesis y vamos a empezar a calcular las coordenadas. Como va a ser L y C, la R de momento la descartamos, no ocupamos para nada las coordenadas de R. No. Las de L sí y las de C. Entonces, como ahora sí vamos a trabajar con C, si este es X1, Y1, este va a ser X2, Y2. Y vamos a sustituir los datos en las fórmulas. Para calcular la coordenada de X, X2 más X1 sobre 2. X2, que es menos 5, más X1, que es menos 4, sobre 2. Y las de Y, Y2 más Y1 sobre 2, que es menos 6, más Y1, que es 2, sobre 2. Y ahora sí vamos a hacer las operaciones. Pasamos el menos 5, más por menos es menos 4 sobre 2, menos 5 menos 4 es igual a menos 9 sobre 2. Esta fracción ya no se puede simplificar más, entonces la coordenada en X de R' sería menos 9 medios. El que sigue, menos 6 más 2, sería menos 4 sobre 2. Esto se puede simplificar más, menos por más es menos, 4 entre 2 son 2. La coordenada en Y de R' sería menos 2. Entonces vamos a ubicarla, a ver si es cierto. Menos 9 medios, menos 2. Menos 9 medios en X sería 1, 2, 3, 4, por aquí así, menos 9 medios, con menos 2, 1, 2, como por aquí así, sí. Bueno, como les comenté, como la línea me quedó chueca, iba a quedar un poquito fuera, pero vemos que estamos en lo correcto, ¿sí? Estaríamos equivocados si me quedara el punto muy distanciado de esta recta. Ya ustedes en su cuaderno les va a salir más exacto. Este es R'. Vamos a borrar esto porque ya se nos está empalmando todo. Ese sería el punto medio del segmento LC. Ahora, por último, el punto medio cuando nos falta de C a R. Entonces, como es C a R, el vértice opuesto sería L. Lo voy a llamar L'. Vamos otra vez a sustituir, pero ahora solo utilizando C y R. ¿Sí? Aquí ya tenemos C, los datos de L, por el momento no los ocupamos, y vamos a utilizar los datos de R. Como este ya es X2, Y2, este va a ser X1, Y1. Y ahora sí vamos a sustituir las fórmulas. X2 más X1 sobre 2. X2 menos 5 más X1, que es 3, sobre 2. Y en Y, Y2 más Y1 sobre 2, Y2 que es menos 6, más Y1 que es 1 sobre 2. Esto es igual, menos 5 más 3 serían menos 2 sobre
2. Esto se puede simplificar más, menos por más es menos, 2 entre 2 es 1. Entonces la coordenada en X de L' sería menos 1. Y ahora la coordenada en Y, menos 6 más 1, sería menos 5 sobre 2. Esta fracción ya no se puede simplificar más, entonces quedaría como menos 5 medios. Vamos a ubicarlo en el plano cartesiano, a ver si es cierto. Menos 1, menos 5 medios. Menos 1 en X, de aquí. Y menos 5 medios, serían 2 enteros y un medio. 1, 2 y un medio. Y por aquí así. Sí. Entonces, este sería L'. Entonces, los cálculos del punto medio fueron correctos. Ya tenemos las coordenadas. Vamos a unir con el vértice opuesto, ¿sí? Este con este, sería estos dos y estos dos, ¿sí? Entonces, lo que me piden a mí calcular es este punto, el baricentro, ¿sí? Aquí bueno, este yo lo pinté, este es un medio. Aquí a simple vista se puede apreciar la coordenada del baricentro. Vamos a llamarlo, casi en todos los libros lo ponen con la letra G, ¿sí? Aquí a simple vista se puede apreciar que se encuentra 1, 2 en menos 2, menos 1, ¿sí? Menos 2, menos 1. Esas serían las coordenadas del baricentro. Cuando sean fracciones, o sea, en ejercicios donde es más difícil saber exactamente dónde está el baricentro, hay también una fórmula. Vamos a utilizarla para calcular el baricentro. Aquí, bueno, este ya es el resultado, pero vamos a utilizar acá abajo la fórmula, solamente como dato adicional para que ahí lo tengan. Vamos a poner aquí las coordenadas, bueno, para calcular en X, o sea, en X es igual, y para calcular en Y es igual. Y voy a borrar esas de acá, voy a anotar las del baricentro. Esas serían las fórmulas para calcular el baricentro, ¿sí? Entonces voy a utilizar las tres coordenadas, las iniciales que me dieron. De hecho, se podía hacer desde un inicio, pero pues quise que practicaran lo de punto medio. Voy a utilizar estos tres puntos, que son los primeros que me dieron en el ejercicio a resolver. A este lo voy a llamar X1, Y1, X2, Y2 y X3, Y3. Y voy a sustituir en estas fórmulas, X3 más X2 más X1 sobre 3, para calcular X. Entonces X3, que es menos 5, más X2, que es 3, más menos 4 sobre 3. Y en Y también lo mismo, Y3 más Y2 más Y1 sobre 3. Entonces Y3, que es menos 6, más Y2, que es 1, más Y1, que es 2 sobre 3. Entonces igual vamos a hacer las operaciones. Bueno, ya de una vez ya debe de quedar claro. Más por menos es menos, quedaría como menos 4. ¿Sí? Entonces así quedaría. Menos 5 más 3 serían menos 2. Menos 4 serían menos 6 sobre 3. Esto se puede simplificar más. Menos por más es menos. 6 entre 3 es 2. Ahora en Y, menos 6 más 1 serían menos 5, más 2 serían menos 3 sobre 3. Esto es igual, menos por más es menos, 3 entre 3 es 1. Y si se fijan, las coordenadas son menos 2 y menos 1. Las mismas que pusimos aquí, menos 2 y menos 1. Entonces, cuando les pidan calcular el baricentro, pueden utilizar esta fórmula. Y para calcular el punto medio de un segmento de recta, las que vimos al inicio del ejercicio.
El ecuador es la línea imaginaria que divide a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Su nombre se deriva del latín que significa igualador. En el Ecuador, los días y las noches tienen la misma duración durante casi todo el año. Nos vemos en el siguiente video.